la charla que teníamos proyectada y que, bueno, quizá podríamos charlar entre nosotros un poco acerca de ese asunto, porque de cualquier manera es algo que nos tiene, es muy curioso, es un asunto que podría parecer muy frívolo y muy intrascendente, pero que de alguna manera tiene mucho que ver con la situación presente en la que nos encontramos y tiene que ver particularmente con dos palabras, que son las que estaban anunciadas en el programa de esta feria, zombies y bots. Todos hemos escuchado estas dos palabras en tiempos recientes y en particular en relación no solo con la literatura, el cine, los juegos o cualquier otra forma de narrativa, de entretenimiento, sino también en relación con la política, ¿no? La palabra zombie se usa en muchas ocasiones para denigrar a las personas que ostentan cierta preferencia política, ¿no? Y la palabra bot se utiliza, bueno, entre otras varios usos para hablar de los famosos peñabots, ¿no? De estos, no sabemos qué son, de estos seres, personas, programas de cómputo de inteligencias artificiales que de pronto se meten en las redes sociales a enturbiar, digamos, el discurso público, a entorpecer la discusión de temas importantes de actualidad. Seguramente hemos escuchado estas dos palabras en más de una ocasión y es muy posible también que en más de una ocasión, hablando de política, alguien nos haya asestado el apelativo de zombies, ¿no? Eso pasa. Ahora, ¿de dónde salen estos términos? ¿De dónde vienen estas palabras tan cargadas en la actualidad y tan problemáticas? No es una cosa, digamos, tan obvia, pero si de alguna manera le empezamos a rascar, digamos, a los términos, podemos encontrar algo interesante, porque los dos, fíjense, se derivan de conceptos que vienen a nosotros desde la literatura, desde obras muy importantes de los últimos 100 años. Los dos términos se originan en la forma que los conocemos hoy en el siglo XX y llegan hasta nosotros y los hemos visto, como decía yo hace rato, en efecto en películas, en libros, en cómics, en videojuegos, por todas partes. De una manera u otra están entre nosotros estas criaturas extrañas. Robot, por ejemplo, bot se deriva de la palabra robot, es una contracción de estas que gustan mucho hacerse en la lengua inglesa sobre todo y que nosotros a veces las importamos aquí a México sin mucho reflexionar al respecto, sin mucha crítica de por medio. Robot es una palabra, además, curiosamente, que no tiene su origen tal cual en la lengua inglesa, de hecho proviene del checo, viene de la lengua checa. En 1900, fíjense, de esta palabra tenemos fecha de nacimiento. En 1926, un escritor checo llamado Karel Čapek, que era famoso también por publicar libros históricos y varias otras novelas muy extrañas y muy fantasiosas, publica nada menos que una obra de teatro que se publica con un título muy críptico, RUR sería el título. El título es una sigla, es el nombre de una compañía, de una empresa, igual que ahora tenemos KFC y MTV y todas estas, BBC, CIA, etc. La compañía a la cual se refiere esta obra de teatro se llama Robots Universales de Rossum, de ahí vienen las letras. Y robot es una palabra que viene muy natural en la lengua checa, ¿no? Que no tiene un equivalente preciso en ninguna otra y por eso suena rara y por eso se importa a otras lenguas de esta manera. Pero robot, de hecho, quiere decir algo así como esclavo o persona obligada a hacer trabajos forzados, digamos, tiene como esa connotación muy precisa. No es nada más una persona que pierde su libertad, sino que además es obligada a trabajar. Y en este caso se utiliza el término robot para hablar no de seres humanos directamente, sino de seres artificiales, de objetos o de máquinas con forma humana, construidas para parecerse a los seres humanos, que son introducidas en una sociedad y que se desenvuelven y viven, existen, digamos, funcionan entre los seres humanos. Es decir, la obra de Robots Universales de Rossum está hablando de robots, pero el término robot no existía en esta acepción hasta esta obra. Esta obra es la que lo introduce
en la cultura de Occidente. La idea de que pueden existir, digamos, criaturas o seres artificiales que imitan nuestra apariencia, que imitan nuestra posibilidad de acción y que de alguna manera se confunden con nosotros. Ahora, a partir de que esa palabra entra en los idiomas del mundo y se convierte en una denominación muy clara, entendemos directamente, rápidamente, qué es un robot. Pero en aquel tiempo no era así. En aquel momento era una idea extrañísima. Una idea que no dejaba, por cierto, de tener precedentes. Se ha escrito acerca de seres artificiales pues desde la antigüedad, desde la mitología griega, por lo menos, donde uno de los dioses olímpicos, el dios Hefesto, que es el dios del fuego, se crea sus propios sirvientes hechos de metal. O también en la antigua tradición judía se habla de un ser mágico llamado el golem, que está hecho de barro y al cual se le otorga la vida escribiendo unos signos misteriosos en su frente, ¿no? Pero ninguno de y también, bueno, ya de una vez les digo, hay toda clase de seres extraños, artificiales, también a lo largo de la historia, llegando también, por ejemplo, al siglo XIX. Hay un cuento muy famoso que se llama El hombre de arena, de un autor llamado Ernest Theodor Amadeus Hoffmann, que trata también acerca de eso, de un tipo, pues más bien muy menso, pues que se enamora de la que cree que es una muchacha, pero en realidad es una muñeca. Entonces tiene serios problemas al respecto. Y así sucesivamente. Pero todas estas obras y muchas otras más que no menciono por falta de tiempo, se convierten en precursores o en sí, ¿verdad? Perdón. ¿Se oía lo que decía yo hace un momento? Bueno, menos mal, porque si no pensé que estaba yo así. Ok, bueno, si es que me dijeron que mejor me acerque más el micrófono. Bueno, todas estas obras se convierten como en precursores del concepto del robot. Los vemos como si fueran robots de la antigüedad, aunque ninguno de los que escribieron aquellas historias antiguas estaba pensando, obviamente, en la palabra robot, ¿no? Pero de alguna manera, pues el pasado se transforma cuando lo leemos a partir de las ideas que tenemos en el presente, ¿no? Y así resulta que tenemos como esta especie de tradición retroactiva de los robots a partir de la obra de Karel Čapek de 1920 y tantos. Y a partir de entonces se introduce, les digo, por todas partes, podemos encontrar toda clase de historias y podemos también encontrar toda clase de tecnologías y aplicaciones del concepto del robot, del concepto de una máquina o una entidad artificial que copie alguna acción humana en nuestra vida, ¿no? Particularmente, fíjense, pensando en el tema que nos ocupa, particularmente el asunto de los bots o de los robots de los cuales estábamos hablando al comienzo, empieza a ponerse de moda, empieza a darse a conocer justamente a partir del surgimiento de las herramientas para navegar por Internet o la popularización del uso de Internet que empezamos a conocer pues hace ya unos 20 años, alrededor del año 96 o 97. Algunos de ustedes se acordarán cuando aparecieron los primeros navegadores de Internet y las primeras conexiones, digamos, comercialmente disponibles para cualquier persona, ¿no? Aquellas que se marcaban con el teléfono, ¿no? Y que había que esperar como 2 horas para bajar una canción y entre tanto alguien descolgaba el teléfono, ¿no? Clásico, y tú, no lo descuelgues. Pero bueno, eso es historia antigua. Ya para aquel tiempo había toda clase de objetos o máquinas industriales que se llamaban robots, como estas cosas que son un brazo, que sube una pieza y la baja en otro lado, o que suelda una juntura, o que atornilla un tornillo, o qué sé yo. Pero una idea que se les fue ocurriendo a las primeras personas que empezaban a desarrollar aplicaciones comerciales para Internet, de estas que tenemos ahora por todas partes en nuestra vida y que de muchas maneras están influyendo en cómo pensamos y en quiénes somos y todo esto que ya sabemos. A algunas de estas personas se les ocurrió hacer, fíjense, no máquinas, no objetos tangibles, pero sí programas, software, es decir, código que estuviera funcionando en computadoras conectadas a Internet y que funcionara de manera autónoma, como se supone que funciona
según el concepto clásico tradicional, un robot. Entonces, a estos programas se les llamó también robots y para abreviar, bots. Y desde entonces los tenemos y los tenemos en una gran cantidad de lugares. Mucho de lo que ustedes hacen cotidianamente en, por ejemplo, en redes sociales. ¿Quiénes de ustedes utilizan redes sociales? Nada más por saber. Ah, entonces sí sabemos de qué estamos hablando. Pues Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, etcétera. Pues muchas de las funciones que damos por sabidas o por sentadas a la hora de utilizar estas redes, estos servicios de Internet, de hecho están llevadas a cabo por bots, por programas autónomos que están más allá, digamos, de nuestro control como usuarios y del control de cualquier otra persona. Que existen, digamos, como entidades autónomas dentro de un esquema programado mucho más grande, una estructura programada que es la del manejo de las redes y que son los que de pronto nos avisan que ya nos llegó una notificación, que alguien nos está pidiendo amistad, que a alguien le gustó algo que dijimos, por ejemplo, ¿no? Y así para muchísimas otras cosas. También fuera de la red, ahora podemos encontrar en reproductores de video, en automóviles, en aviones, en toda clase de dispositivos a nuestro alrededor, el mismo tipo de programas autónomos que se llaman así. En muchas ocasiones, bots. Si alguno de ustedes quiere, digamos, como tener una idea, pues como un poco de pesadilla de lo que representaba esta imagen de un programa autónomo, les recomiendo que vean una película también de hace casi 20 años, de 1999, que se llamaba Matrix. Algunos de ustedes seguro ya la vio. En esa película, ¿no? Justamente entre varios otros miedos y ansiedades que provocaba la tecnología de aquel tiempo, estaba la noción de hasta dónde podría llegar el bot autónomo, el programa autónomo en Internet, y lo que llegaron a hacer los realizadores de aquella película, bueno, las realizadoras de aquella película, las hermanas Lana y Lily Wachowski, fue imaginarse que los bots se convertían, bueno, pues eran los villanos de aquella película, eran seres que en el mundo virtual de la Matrix ya tenían apariencia totalmente humana, iban vestidos con su trajecito, así como guaruras o agentes del FBI o algo así de super alta tecnología, y tenían fuerza sobrehumana y toda clase de poderes malignos, ¿no? Esa es un poco la noción que venimos heredando, pues, de esta idea del robot en línea, del robot autónomo, que además tiene esta otra parte inquietante, pues, de que no tiene cuerpo, de que es, pues, más bien como una especie de código intangible, ¿no? Si ustedes se acuerdan de aquella película de Matrix, aquellos que la hayan visto, en el mundo virtual donde los seres humanos viven sin saber que están en una alucinación inducida por la tecnología, estos agentes que se llaman, estos bots que aparecen en la película como villanos, son capaces de introducirse como en el cuerpo de los otros y apoderarse de sus cuerpos y de su voluntad, ¿no? Como si los poseyeran, como si fueran así demonios o algo por el estilo. Entonces, bueno, esa era la noción clásica de clásica de hace 20 años, pero bueno, de los bots. ¿Cómo llegamos de eso a los peñabots? Bueno, muy simple. De varias maneras, los peñabots y varios otros bots o entidades autónomas, pero con malas intenciones que ahora vemos aparecer en línea y particularmente también en el mundo de las redes sociales, comparten algunas características con aquellas otras creaciones, tanto de la tecnología como de la literatura de aquellos años tempranos del uso de Internet. A saber, son criaturas, seres, entidades, no sabemos exactamente bien qué, que están actuando, pues, en el mundo virtual, que no tienen necesariamente una identidad tangible. Y son también entidades, digámoslo así, que están interfiriendo con intenciones poco claras y a veces muy aviesas, podríamos decir muy malévolas, en la acción de seres humanos. Hay una diferencia. Sabemos que muchos de estos agentes aviesos, invasores,
agentes de perturbación que nos encontramos en línea, pues de hecho no son programas, son seres humanos. Son seres humanos que están pagados por alguien, ¿no? Sabemos muy bien quiénes pueden ser, ¿no? Pero digámoslo así, por alguien. Y que están pagados para interferir, digamos, en ciertos momentos de el discurso público, en ciertas coyunturas políticas, para que ciertos temas no salgan con tanta frecuencia o no se ve o no parezcan tan visibles en el discurso público. También para dar la impresión de que ciertas entidades, ciertos individuos tienen más apoyo del que realmente tienen, ¿no? Por ejemplo, si ustedes tienen el suficiente dinero, pueden rascarle un poco por ahí a Internet y se van a encontrar con agencias más o menos legales, más o menos, que les venden, por ejemplo, les pueden vender seguidores de Facebook, ¿no? Les pueden vender seguidores de Twitter, les pueden vender me gusta en sus publicaciones, les pueden vender reseñas favorables en sus negocios o en los libros que ustedes publican o en cualquier producto que ustedes pongan en el mercado, ¿no? De alguna manera, esa es otra aplicación aledaña de esta idea, pues, como de la identidad robada, de la entidad intangible y alevosa, ¿no? Dar la impresión de que algo es distinto, más interesante, más atractivo, más popular de lo que es. Y al contrario, ¿no? También cuando se organiza, como ustedes saben, pues por ejemplo, una protesta en línea y se utilizan las famosas etiquetas o hashtags para hacer referencia a un tema determinado, ¿no? Eso lo vimos muy claramente, por ejemplo, alguno de ustedes lo habrá visto quizá, cuando ocurrió el asunto de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, ¿no? Que la etiqueta Ayotzinapa se empezó a poner de moda por un tiempo inmediatamente después de la desaparición forzada de estos muchachos allá por el 26 de septiembre de 2014, y que casi de inmediato que se empezó a hacer la protesta a nivel internacional por redes, empezaron a llenarse, por decirlo así, esas etiquetas empezaron a utilizarse para poner mensajes que eran totalmente irrelevantes respecto del tema de la protesta. Esa es una de las acciones, digamos, que más claramente dejaron ver la existencia, pues, de algunos agentes aviesos, fueran software programado, fuera gente asalariada en alguna parte, para montarse en un tema de protesta y diluirlo, ¿no? En aquel entonces, quizá algunos de ustedes se acuerdan, o quizá incluso ustedes fueron de los que lo hicieron, la gente empezó a irse en contra de los robots, de los que estaban interfiriendo con la protesta, creando nuevas etiquetas, Ayotzinapa 1, Ayotzinapa 2, Ayotzinapa 3, como para que el tema se siguiera viendo en línea, pero ya no en la etiqueta que había sido, digamos, cooptada o invadida por estos seres que quién sabe quiénes fueron. Y esto duró un rato, ¿no? Los robots, el asunto de los robots, la idea del robot, de este ser esclavizado, ¿no? Obligado por otros a hacer tareas infames, tremendas, desagradables, ¿no? De alguna manera se trasluce incluso hasta este uso actual del término, ¿no? Porque ya sea que haya un programa de software muy avanzado que de pronto está invadiendo una red o está entorpeciendo el tráfico de algún lugar o haciendo cualquier otra cosa maligna en línea, o sea, como les digo, la labor de gente que está, quién sabe en dónde, vendiendo servicios al mejor postor y realizando toda una serie de labores de disrupción en determinados contextos sociales o políticos, pues de todas maneras es trabajo forzado. Es una de estas esclavitudes de nuestra época que desgraciadamente, a pesar de que en muchas ocasiones se le denuncia, se le critica y se insiste, pues, en que no puede seguirse con semejantes prácticas, de todas maneras sigue existiendo. Si les interesa como este tema, asómense, por ejemplo, búsquenle por ahí en internet, no es tan difícil de hallar, búsquense el asunto de las empresas que durante la primera década de este siglo
vendían, fíjense, vendían a los jugadores o a los aficionados de ciertos juegos en línea, videojuegos en línea, les vendían estatus. Si una persona quería jugar el juego que ustedes quieran, ¿no? De algunos famosos de cierta época como Warcraft o algo así por el estilo, que implica como muchas horas de estarse pasando en la computadora conectados a internet, recogiendo recompensas o realizando tareas, para obtener cierto estatus o ciertos trofeos o ciertos niveles, resulta que uno podía comprar como esos niveles ya ganados, ¿no? O esos objetos ya conseguidos, porque había granjas de jugadores que estaban, pues, quién sabe en qué países, como si fueran una especie de maquiladora de objetos virtuales intangibles, trabajando en turnos larguísimos para obtener esos objetos y luego vendérselos a las personas interesadas. O sea, de otra manera una maquila, de otra manera un trabajo esclavizante. Y un trabajo esclavizante en el cual la gente que lo realiza pues no tiene ningún poder de decisión porque su labor está controlada por otros que la venden a quién sabe quién, ¿no? La ironía del asunto, si les interesa ese tipo de cosas también, es que si ustedes van a la obra de RUR, la obra de Karel Čapek, que empezó con la imagen contemporánea de los robots, resulta que lo que sucede es que los robots se rebelan en contra de los seres humanos porque están hartos de ser explotados. Y entonces, bueno, ese otro tema es uno que también quizá tarde o temprano nos vayamos a encontrar aquí en la discusión de cómo la labor humana se utiliza en muchas ocasiones para esta especie de interferencia, de esta especie de enturbiamiento de la discusión, del discurso público, de la acción política. Eso es algo que todavía tiene un largo camino entre nosotros, me temo, porque la tecnología pues no se va a ir pronto y que representa también, digamos, un asunto muy triste, porque a fin de cuentas, como les decía, todo esto pues son recursos, son personas, son labor humana que podría estarse dedicando a otra cosa y que se dedica a estos fines tan desagradables. Estamos, como en muchos otros lugares, en un entorno en el cual recursos que se podrían utilizar para hacer avanzar a la especie, para disminuir la desigualdad, para reducir todos los problemas que tenemos, se utilizan para esto, para que ciertos individuos o ciertas organizaciones jueguen a quitarse, arrebatarse el poder y mientras los demás pues nada más los observamos. Esa es una evolución triste del concepto del robot. Pero bueno, ahora el otro concepto, los zombies. Este es un concepto que creo que es todavía más interesante, porque este concepto sí no tenemos idea de cuándo comenzó. Este concepto es también otro que se traslada, fíjense, de un país diferente a los Estados Unidos y luego de los Estados Unidos a todo el mundo. Tanto robot como zombie, las palabras robot y zombie son señales pues, de la influencia tremenda que tiene esa cultura por razones que todos sabemos, ¿no? El zombie o el concepto del zombie se origina, digamos, en la forma en la que lo conocemos inicialmente como parte de la cultura mundial en Haití, en la isla de Haití, derivado de una serie de influencias religiosas que provienen de África, de las antiguas religiones africanas que son transportadas a América con los primeros esclavos que son raptados de sus países allá y llevados a Europa o a América a trabajar forzadamente, ¿no? A servir pues, a los esclavistas blancos de origen europeo. Las religiones africanas se asientan, se mezclan, se vuelven una amalgama muy extraña en Haití, así como en otras islas del Caribe, y de ellas surge una serie de tradiciones que de manera muy simplificada a veces conocemos como la religión del vudú. Seguramente han oído hablar de eso, ¿no? Al menos así como muy superficialmente de estos emblemas y figuritas que se quedan un poco en la cultura, como esta idea del muñequito al que le clavan alfileres, ¿no? Y le duele por influencia mágica a quien está hechizado, ¿no?
Otro elemento de esta cultura que a veces se llama el vudú es la idea del zombie. En principio se deriva de un término africano, de la lengua yoruba, si no me engaño. El zombie, fíjense, es también, de cierta manera, un esclavo en la tradición haitiana. Se supone que un hechicero que sepa las artes de la magia negra, según se cuenta en esa tradición, puede hechizar a una persona, hacer que caiga al piso y que parezca muerta, la entierran y poco después va al cementerio, la despierta y la convierte en su esclava. Se convierte en un zombie, en un ser sin voluntad que únicamente hace lo que le indica el brujo y que habitualmente, digamos, en esta tradición del vudú, lo que hacía era ir a trabajar en las grandes plantaciones de Haití como esclavo, ¿no? Esa es la imagen inicial del zombie que llega hasta los Estados Unidos en 1915, de eso sí tenemos fecha, porque en aquel año los Estados Unidos arman una de sus tantas empresas militares y colonialistas de conquista, establecen una especie, invaden Haití, establecen un protectorado, una cosa parecida, y durante un buen rato, hasta que se retiran unos 15 años más tarde, algo así como Irak, Afganistán, y todas las otras que sabemos, se traen consigo a lo largo de estos años pues muchas noticias de la cultura de aquel lugar, y el concepto del zombie viaja a los Estados Unidos porque es una cosa como muy inquietante, muy extraña, que se adopta en parte por esta idea horrorosa, ¿no? de la magia negra, de la influencia maligna, ¿no? de los seres convertidos en autómatas sin voluntad, ¿no? Y también un poco por racismo, ¿no? Porque en la cultura muy racista de aquel tiempo, de muchos lugares de los Estados Unidos, es como muy morbosamente atrayente observar a una persona haitiana de raza negra ejecutando como esos rituales de dominación. Hay varias películas, hay muchas historias que se escriben alrededor del concepto del zombie en aquel tiempo. Una muy famosa tiene el título nada sutil de El zombie blanco, que se trata de que a un blanco gringo le hacen el tratamiento zombie. Y es una película, digo, si la encuentran, por ahí debe estar en YouTube o en algún lugar así. Si la encuentran, se las recomiendo porque además sale en un papel muy raro y muy curioso, nada menos que Bela Lugosi, aquel actor que se hizo famoso como el Conde Drácula, ¿no? Entonces, es una película interesante. Ahora bien, se queda esta idea del zombie haitiano, se va trasminando pues al resto de la cultura popular, pero en 1968, esta es otra fecha que tenemos, ocurre algo muy curioso. Un cineasta llamado George Romero lanza una película independiente rodada con bajísimo presupuesto, casi con 2 pesos, un rollo de alambre y un chicle masticado, que se llama La Noche de los Muertos Vivientes. Esta película, como ocurre también en el caso de la novela Rur de Karel Čapek, introduce un concepto nuevo, pero lo introduce sin querer y cambia toda una tradición, pero sin querer. Ocurre del siguiente modo. Hay una novela que se llama Soy Leyenda, de Richard Matheson, un gran libro, un libro muy conmovedor acerca de la forma en la que entendemos o no entendemos a las otras personas, la forma en la que tenemos o no tenemos empatía. Y además todo eso es una historia fantástica donde los vampiros se han apoderado por completo del mundo y solamente queda una persona, ¿no? Al contrario de lo que suele ocurrir, que el vampiro siempre es uno que va invadiendo, aquí ya el que es el invasor o el extraño o el otro es el ser humano. Romero quería hacer una película basada en Soy Leyenda, pero no consiguió los derechos. Entonces, lo que hizo fue, bueno, la voy a hacer de todas maneras, pero le voy a cambiar cosas para que no me demanden. Y entonces lo que hizo fue la película de un solo personaje que está rodeado, un solo ser humano que está rodeado de monstruos, que se encierra en una casa y está rodeado de monstruos, pero esos monstruos no son vampiros, ¿no? Sino que son, digamos, algo parecido, muertos vivientes, seres que se han levantado de la tumba. Esos seres no tienen nombre, no tienen ninguna denominación precisa en la película de Romero, que también la pueden encontrar en internet y que es una gran película, una de las grandes películas del siglo XX. Y
Irónicamente, también anoto rapidísimo, vale mucho la pena verse porque esa película también le da la vuelta y critica la idea del racismo de una forma muy interesante porque el protagonista es negro, ¿no? Al contrario de lo que sucede en tantas otras películas de catástrofes y de horror, ¿no? Ese es el que llega hasta el final. Bueno, esta película muestra, digamos, a los muertos vivientes como medio atontados, caminando así como medio sonsos, deseosos de comer carne humana, porque bueno, su parte de su origen está en los vampiros, ¿no? Y además los retrata en la película con las ropas que tenían cuando los enterraron. Entonces uno tiene, uno está de pijama y otro está con un traje y hay una mujer vestida de novia, y varias cosas por el estilo. Aunque Romero no se lo propone, la película es tan exitosa y llama tanto la atención que se empiezan a hacer, bueno, versiones adicionales y continuaciones. Y entre todo ese, digamos, nuevo género que se abre a partir de la obra de Romero, a alguna persona se le ocurre que esos seres se parecen a los zombies haitianos. Y entonces les empiezan a llamar zombies. Y a partir de ahí se crea el cine de zombies y se crea el concepto del zombie como lo tenemos ahora. La primera película que hace referencia explícita a la idea a la palabra zombie para hablar ya no del ser mágico haitiano, sino del muerto levantado de la tumba, desprovisto de voluntad, que ya no responde al control de nadie, sino que únicamente es como parte de una horda que quiere comer, comer, comer. Es una película italiana que se llama Zombie 2. Nunca hubo una Zombie 1, pero así le hacían para dar la pala de que era continuación de otra cosa. Zombie 2 de uno de los grandes cineastas de horror italianos, Lucio Fulci, que ese es de esos grandes cineastas de sangre, sudor, vísceras y todo aventado a la cámara, si es que les gusta ese tipo de cosas. Muy bueno, Fulci. Pero bueno, a partir de entonces, el zombie haitiano queda atrás y nos quedamos en la cultura popular de Occidente con esta otra noción del zombie que es, como decía, un ser desprovisto de conciencia, ¿no? Que aparentemente se murió y resucitó y que todo lo que hace es ir deambulando por ahí como si fuera una especie de plaga o de marabunta esperando comer, ¿no? Ahí se deposita, digamos, de alguna manera una gran cantidad de preocupaciones o de ansiedades que tienen diferentes culturas contemporáneas y por eso es un personaje que perdura, igual que sucede con el robot, dicho sea de paso, ¿no? En el caso del robot, a medida que la tecnología moderna va metiéndose en cada vez más aspectos de nuestra vida cotidiana y a medida que va de alguna manera adquiriendo cada vez más cualidades de las que le habíamos adscrito a nuestra propia naturaleza humana, pues nosotros empezamos pues un poco neuróticamente a cuestionarnos esa identidad o esa firmeza de nuestra propia identidad. Una película de este año que les recomiendo, que se llama Blade Runner 2049, trata de esos temas a imitación de la película ochentera de la cual es continuación. Ahí está, digamos, muy bien expresada como esta noción de las dificultades de la identidad en un mundo en el cual la tecnología ha pasado a dominar a los seres humanos y a esclavizarlos, o sea, en la cual se ha invertido la idea inicial del robot y ahora los que son esclavos son los seres humanos, todos, ¿no? Bueno, en el caso del zombie, la asociación es un poco más complicada, pero también es una que ha resultado ser muy, muy útil para expresar cosas que nos preocupan en esta época. Aunque el zombie no es un ser tecnológico, es un ser orgánico, pero la forma en la que ataca y la forma en la que de pronto tiene como el potencial de destruir comunidades y hasta civilizaciones enteras, se vuelve como una especie de contenedor para una gran cantidad de temores que tiene la sociedad actual o las sociedades actuales respecto de, también de la falta de control que tiene sobre su propia existencia, sobre su propio destino. La mayor parte de las historias de zombies que se fabrican allá en los Estados Unidos, el norte está para acá, ¿verdad? Sí, para allá. Bueno, allá. La gran mayoría de esas historias tienen, por supuesto, preocupaciones, digamos,
del primer mundo, ¿no? Si ustedes han visto una serie como The Walking Dead o cualquiera de esas, ¿no? Pues ya saben a qué me refiero. Esas son historias de comunidades, pues más o menos de primer mundo, bien desarrolladas, casi siempre blancas, anglosajonas y protestantes, que son invadidas por un ser terrible que empieza a traspasar el contagio zombie hasta que se destruye toda esa comunidad, ¿no? Y entonces, si ustedes se fijan, en muchos casos en estas historias, bueno, en las historias hechas allá, la gente que sobrevive, que son los protagonistas, los supervivientes que de alguna manera se salvan de la destrucción y van por ahí empobrecidos, fachosos, con armas de alto poder tratando de defenderse de los zombies, de lo que siempre se están lamentando es de que no tienen agua corriente, de que no tienen televisión con 200 canales, de que no tienen pasta de dientes, ¿no? Pura preocupación de primer mundo. Si fueran a Iztapalapa, ¿no? No tendrían ningún... ahí la gente se ríe pues de no tener agua corriente, lo cual es muy triste, pero... Ah, no, también, y me parece muy bien, pero a lo que voy es que eso es mucho más común acá, ¿no? De lo que es allá, y acá sabemos acá sabemos, sí sabemos lo que se siente eso, y allá no, ¿no? Claro, a eso es a lo que quiero llegar. Entonces, pues esas preocupaciones son, pues digamos, preocupaciones de allá, no preocupaciones que podríamos tener necesariamente aquí, pero algo que sí se trasluce en en la idea del zombie, y que es la que llega al uso político de la palabra zombie, es una idea muy antipática que nos encontramos en esas historias. Siempre los zombies que atacan son, como decía, criaturas desprovistas de voluntad, o mejor dicho todavía, desprovistas de capacidad de raciocinio, con las cuales no se puede argumentar, a las cuales no se puede convencer, no se puede persuadir, y que lo único que quieren es la destrucción, ¿no? Y que lo único que se puede hacer con ellas es exterminarlas. Por esa razón es tan tóxica la utilización de la palabra en un entorno político, porque en el momento en el cual a un adversario se le dice zombie, se le está diciendo, eres una bestia desprovista de razón y el único interés que puedo tener en una relación contigo es para destruirte. No quiero hablar contigo, no quiero dialogar, ¿no? Pero ese es un uso terriblemente tóxico, terriblemente desagradable de esa palabra, que además, y ya para ir acabando, es un uso que oscurece un detalle muy importante. Así como cualquier otra criatura de la imaginación, cualquier otro personaje de la ficción, cualquier personaje literario, televisivo, cinematográfico, del tipo, del medio que ustedes quieran, así también, tanto el robot como el zombie, como cualquier otro, puede representar, digamos, las preocupaciones del vecino país del norte, pero también puede ser apropiado, puede ser transformado para representar preocupaciones de otros entornos y de otros lugares, por ejemplo, de aquí. Ese es algo muy interesante porque, sobre todo en el último año, en el último par de años, las personas que nos interesamos en las diferentes formas de la narrativa de imaginación, de la ficción fantástica, lo que a veces se llama ciencia ficción o fantasía o lo que ustedes quieran, aquellos de nosotros que estamos acá en México y en otros lugares del mundo, pues hemos tenido que tomar nota de un detalle también muy antipático que se ha estado revelando en este último par de años, que es el siguiente. Resulta que, aunque en muchas ocasiones la narrativa de imaginación fantástica se puede utilizar no solo para entretenernos, para distraernos un ratito con ideas de otras vidas y de otros mundos, que no hay nada de malo en eso, anoto. Además, también se puede usar para imaginarse alternativas a la existencia real, para imaginarnos otras posibilidades de existencia, otras posibilidades de organización social, otras posibilidades de desarrollo que no son las que tenemos, ¿no? La imaginación es esencial para tratar de figurarnos semejante cosa, y en algunos lados nos la estamos encontrando, pero también, esa es la parte triste, en este último par de años nos hemos ido enterando de que algunas de las personas más tóxicas y desagradables, por ejemplo, del actual régimen estadounidense, no voy a decir nombres porque no quiero contaminar el aire, tienen como base ideológica también a algunos autores
que utilizan los recursos, por ejemplo, de la ciencia ficción. Una que es muy famosa es una escritora emigrada que se llama Ayn Rand, muy mala escritora, perdón, no se las recomiendo de ninguna manera, pero que además les gusta mucho en el Partido Republicano allá, porque es desde mediados del siglo pasado era proponente de una disque filosofía que se llamaba objetivismo, que era básicamente una defensa del egoísmo. Decía, la gente lo que tiene que hacer es ocuparse de ella misma y no ocuparse de nadie más. Como si de veras hiciera falta fomentar eso. Que cada quien tenía lo que se merecía, que en el fondo… Ajá, exacto. Exacto, exacto. Que los pobres lo son porque quieren y que ellos tienen la culpa de no tener más beneficios porque cada quien supuestamente se gana las cosas exclusivamente con su trabajo, lo cual es cierto, lo cual no es cierto, lo cual es pura mentira porque ignora toda la desigualdad social, ¿no? La hace a un lado y por eso les encanta allá, pues, pero es pura madre, pues. Ahora, hay otros que son todavía peores. Hay un autor que también les gusta mucho que se llama Jerry Pournelle, que tampoco se los recomiendo nada, que tiene obras en las cuales, como una novela que se llama El martillo de Dios, que fomenta pues, el racismo, pues, que sigue con esta idea de que los que están arriba lo están por su virtud, ¿no? Y que todos los que están abajo, incluyendo a los hispanos, los negros, las mujeres, ese es su sitio natural. Y el peor de todos es un francés, fíjense, un francés que se llama Jean Raspail, que tampoco les recomiendo, que es el principal sustento ideológico de un tipo del cual a lo mejor oyeron hablar, un tal Steve Bannon, que es un disque ideólogo de extrema derecha que un rato estuvo asesorando ahí a la presidencia gringa y que sigue enchinchando por ahí. Este individuo, Raspail, tiene una novela que se llama El desembarco, en español, y es una novela pues que es un manifiesto racista, de estos del integrismo más horroroso, en la cual se imagina que la Europa occidental, blanca y cristiana es invadida por las hordas de migrantes negros y feos de todo el resto del mundo, ¿no? Y que propone que lo único que se puede hacer es la guerra total de exterminio. Ese tipo de cosas son parte de lo que alienta, digamos, a estos sectores extremistas que ahora desgraciadamente están en el poder. Y por lo mismo, se vuelve más urgente que uno no adopte aquí en México, en estos lugares que estamos ahora, digamos, como más claramente en el extremo equivocado del garrote, ¿no? Se vuelve más urgente que uno no adopte sin pensar, sin criticar, como estas historias que nos vienen de afuera. Se vuelve más urgente que uno las piense de otra manera, las replantee de otra forma y las utilice para figurarnos cosas que puedan ser como más pertinentes aquí entre nosotros. El ejemplo otra vez del zombie al cual me permito regresar, léanse ese libro, dicho sea de paso, que está muy bueno. Está repartiendo aquí don Oscar. ¿Qué? Ya se me olvidó que estaba diciendo, no me distraigan. Los zombies, sí, gracias. Una idea que tienen ahora estos sectores extremistas que se deriva en muy buena medida de estas nociones, pues, de la ficción fantástica que se fabrica ya, es la idea de la invasión, la idea de la horda, de la masa que llega a apoderarse cual si fuera una invasión zombie de una comunidad que presuntamente era uniforme, homogénea, virtuosa y casi siempre, como les digo, blanca, anglosajona y protestante, ¿no? Heteronormada y machista. Y eso se vuelve muy incómodo, ¿no? Cuando uno empieza a darse cuenta a partir de lo que dicen estas gentes, pues que en ese entorno ideológico los zombies somos nosotros. A nosotros aquí, a los que estamos aquí, sea cual fuere nuestra posición particular sobre tales o cuales asuntos del mundo, a todos nos ven como esa masa que supuestamente se está colando a través de sus fronteras y por eso quieren poner su
esta pared de la que tanto hablan. Todo lo cual es puritito racismo, ¿no? Pero ahí está. Y ahorita, desgraciadamente, tiene de forma muy clara el poder allá. Entonces, ¿qué hace uno? ¿Qué hace uno? Pues bueno, ya está sucediendo. Algunos de nosotros habíamos estado haciendo referencia a eso desde hace algunos años, incluso desde antes de que ocurriera la última elección presidencial allá, pero ahora se vuelve, como les digo, más urgente. Ya está ocurriendo una reacción aquí en México entre la gente que está escribiendo narrativa de imaginación fantástica. Se está haciendo lo que podríamos llamar como una especie de expropiación o de apropiación, según lo queramos ver, como de estos iconos o de estos personajes, digamos, tan extendidos y tan reconocidos de la cultura popular mundial, pero para adaptarlos a nuestro entorno y para usarlos para decir otra cosa, para rechazar, digamos, esos discursos racistas, integristas, intolerantes y para hacer algo distinto con ellos. Un solo ejemplo que me voy a permitir recomendarles. Uno de los mejores cuentos de zombies que se han escrito en idioma español, que lo pueden encontrar por ahí. Fíjense cómo se llama el cuento. Se llama La última noche de Tlatelolco. Digo, La otra noche de Tlatelolco, perdón, La otra noche de Tlatelolco. El cuento es de Bernardo Esquinca, un estupendo narrador mexicano, y se trata, como algunos de ustedes se podrán imaginar, en parte de aquella noche de Tlatelolco, de la masacre de estudiantes que hubo el 2 de octubre de 1968 por acá en la Plaza de las Tres Culturas, que es un hecho famoso, vergonzoso, terrible pues de nuestra historia, del cual todos hemos oído hablar. Bernardo Esquinca se imagina una especie de visión como alterna de la historia, o sea, no cuenta lo que sucedió, sino que cuenta como una especie de versión paralela, en la cual, dado que la Plaza de las Tres Culturas, como sabemos, es un lugar donde confluyen, digamos, efectivamente varias culturas, diferentes edificios y construcciones de diferentes periodos históricos, hay como una especie de, pues como de energía cósmica inexplicable acumulada, y entonces uno de los muertos en la plaza, en aquella noche del 2 de octubre, le empiezan a dar como el telele y se levanta y es un zombie, ¿no? Este cuento podría haber sido nada más como el relato de cómo los zombies van contagiando a otros y se va como extendiendo el mal, que sería como la metáfora gringa clásica, ¿no? También con este miedo al contagio, a la enfermedad, etcétera. Pero no pasa eso. La mitad del texto relata, digamos, los movimientos de este pobre muchacho convertido en zombie, pero la otra mitad, fíjense, relata por medio de comunicados, de informes militares, de intercambios hechos en radio y de otras formas, las reacciones del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, ¿no? y de su secretario de Gobernación, que era entonces Luis Echeverría, ante este hecho que ninguno de ellos comprende. Una idea muy extendida, no solamente entre nosotros en México, sino en muchos otros lugares del mundo, es esta idea un poco cínica, un poco nihilista, un poco derrotista de que los gobiernos siempre tienen como esta enorme cantidad de recursos y de herramientas a su disposición que nos dejan a nosotros, a los ciudadanos, impotentes, que nos vuelven incapaces de oponer ningún tipo de resistencia, ¿no? Que nos reducen como a la inacción, a la desesperación. Y entonces resulta en este cuento muy, muy curioso, muy refrescante también ver que no es así, ¿no? Que este gobierno que se retrata en ese cuento no tiene ni la más remota idea de qué está pasando, y en lugar de estar un paso adelante de su adversario, está como 3 pasos atrás, y la catástrofe se le viene encima y no es capaz de evitarlo por su propia incompetencia y por su propia arrogancia. Y entonces, fíjense, el zombie en este cuento, los zombies en este cuento, dejan de ser una invasión de un enemigo externo, porque están en el mero corazón de la ciudad, ¿no? Para empezar, y porque son parte de la misma comunidad, son también mexicanos que en este caso fueron injustamente masacrados. Los zombies se convierten en algo que podríamos llamar, fíjense, podríamos llamarlo némesis. Némesis, que es esta palabra griega que quiere decir justicia. Justicia retributiva, la justicia que se da a quien comete un
un crimen. En lugar de ser agentes de destrucción, los zombies se convierten en agentes de una especie de justicia, de una especie de reivindicación en contra de un gobierno injusto y represor. Eso, hasta donde yo sé, no se había hecho con la figura, se hace aquí en este país, es una muestra de, pues de cómo la imaginación, la literatura, la ficción pueden también apoderarse como de estas figuras, quitarles esta connotación tóxica que nos viene de otro lado, que no tiene sentido dentro de nuestro propio contexto, y otorgarles uno nuevo. En cuanto a mí, bueno, creo que ya dije demasiado. Nada más quisiera invitarlos pues a que se asomen a estas historias, pues a lo que está haciendo mucha gente ahora, inventándose nuevas formas de imaginar la realidad, las alternativas a la realidad aquí entre nosotros, en los idiomas que nosotros hablamos, y que están haciendo también la labor de preguntarse y de asistir en la pregunta de qué cosas podemos hacer y qué más cosas podemos realizar, ¿no? O figurarnos, no solamente para escaparnos un ratito del entorno, que les digo, me parece que está bien, o sea, no podemos estar todo el tiempo en la neurosis, pero bueno, de escaparnos tantito del entorno, pero también de regresar al entorno y tratar de cambiarlo, de imaginárnoslo de otra manera. Y yo con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Estamos circulando una tablita que les pedimos que llenen con su nombre y firma. Esos son los justificantes que nos piden, en este caso la Fundación Rosa Luxemburgo, las instituciones que han pagado estos libros que les regalamos, y necesitamos comprobar. Esta es una de las maneras que nos piden, entonces les pedimos ese favor. Segundo, tenemos 2 libros de Alberto, no los mencionó, pero yo sí los voy a mencionar. Muy modesto. Los Atacantes, que es una antología de cuentos que tiene todo que ver con la charla que acaba de dar Alberto, con los efectos del uso de las redes sociales. Son unos cuentos fabulosos. Alberto es un cuentista de veras extraordinario, y tuvimos la fortuna que nos dio un curso el año pasado, que también lo pueden buscar en nuestra página, un curso en el que Alberto explica la estructura del cuento, y es una charla también muy amena. Entonces hoy, porque está aquí Alberto, el libro está en 150, pero lo vamos a dar en 100 pesos. Tenemos creo que 5 copias, entonces pues los que se quieran llevar un libro de Alberto Chimal firmado, y tenemos Cartas para Lluvia también, que no lo he leído, es un cuento. Esa es una novela corta para niños y para niñas, Okay. también. Y para adultos si quieren, digo, no hay nada de malo. Buen regalo de Navidad. Buen regalo de Navidad. Es la historia, digo, para rápido, es la historia de una niña que llega con su mamá a una ciudad nueva, y las dos tienen que resolver una serie de problemas que varios de nosotros conoceremos, porque su familia son ellas dos, ¿no? No hay un papá, y entonces, pues que el bullying, que la intolerancia, que la gente prejuiciosa, y bueno, es parte de cómo se las arreglan para ir sobreviviendo y siguiendo adelante en esas circunstancias. Y además, las cartas son, por un lado, las cartas que echa la mamá, porque se dedica a eso, y por el otro, las cartas que le llegan del papá, porque resulta que de vez en cuando llegan cartas del papá de Lluvia, así se llama la niña, que vienen supuestamente de lugares extraños, misteriosos, y que relatan toda clase de aventuras rarísimas. Es un libro donde se junta esta cuestión, digamos, de estos problemas reales, y también por el otro lado, pues esta imaginación fantástica que ya se habrán dado cuenta, pues me interesa, me gusta. Ojalá a alguien le pueda interesar también.